En el reino de Asteria, ubicado al este del centro del continente, en una pequeña habitación, en el lado derecho del segundo piso de la residencia del conde Palatio, en la región sur. ¿Realizaste con éxito la orden? Por supuesto. El caballero, de pie, bajó su cabeza en respuesta al hombre sentado en la cama. Como me ha ordenado, rescaté a los huérfanos en la pequeña aldea en la parte este del reino. No, más bien, los huérfanos del centro de experimentación humana. ¿Te has asegurado de que el orfanato se administrara apropiadamente? Por supuesto. Tal cual me indicó, dejé el orfanato en manos de una chica llamada Yutia. ¿Terminaste las discusiones con el varón de la familia que administra esa aldea? Por supuesto. Tan pronto como le mostré los documentos relacionados con los experimentos humanos, ellos obedientemente aceptaron todas nuestras demandas, incluyendo el castillo entero. Con eso, el caballero Evan sacó un bolso de cuero de su pecho y lo puso enfrente de la mesilla de Alon. Muy bien. Alon abrió el bolso y sonrió con satisfacción mientras miraba las monedas de oro dentro. Joven señor, ¿me permite preguntarle algo? Después de un momento de silencio, Evan habló, que es: usted me dijo que la razón de atacar la instalación de experimentación humana en el territorio del varón Alphon fue para salvar a esa chica Yutia, ¿verdad? Alon asintió y le hizo un gesto para que continuara. Evan siguió hablando. En efecto, ella era extraordinaria, y yo mismo he vivido mucho tiempo como mercenario. Evan se detuvo para ordenar sus pensamientos y luego continuó. Pero es difícil de entender por qué una chica tan poderosa fue encerrada en ese centro. ¿Y por qué la dejó en el orfanato? Alon se mantuvo en silencio en reacción a la pregunta, dejándole un tono de ligera incomprensión. En realidad, la pregunta de Evan es más que razonable. Rescatar a una chica como Yutia sin hacer uso de ella de ninguna forma era un acto que no trajo ningún beneficio. Por eso solamente desde la perspectiva de Evan, la situación se veía bastante diferente desde el punto de vista de Alon. Pensando internamente, he eliminado una de las banderas de destrucción del mundo, y eso es suficiente por ahora. Yutia, su verdadero nombre es Yutia Bludia. En 10 años ella se convertirá en uno de los 5 grandes pecados, el pecado de la ira, y borraría 2 de los 5 reinos aliados del continente, provocando cientos de miles de víctimas. Si alguien fuera a preguntarle a Alon cómo sabía lo que sucedería 10 años después, fue porque una persona reencarnada. Además, él era consciente de que el mundo sería absolutamente destruido en 10 años como un juego RPG de fantasía oscura llamado Psicodelia. Con un breve respiro, Alon agarró su cabeza palpitante mientras recordaba el momento de hace 2 meses. Al principio, al darme cuenta de que este era un mundo de fantasía, me hizo estar postrado en cama durante 3 días, y luego descubrir que esto fue 10 años antes de que la trama principal de Psicodelia empezara. Eso me hizo estar enfermo 10 días más. Inicialmente, cuando Alon creyó que simplemente había reencarnado en un mundo de fantasía, se desesperó durante unos 3 días. Sin embargo, a medida que empezó a adaptarse al mundo, la situación no parecía tan mala. Sorpresivamente, ser un noble era bastante manejable. La vida de un noble era increíblemente cómoda. Se podía despertar cuando quería, dormir lo que quisiera, hacer lo que quisiera y comer lo que le apeteciera. A pesar de que era el tercer hijo de un conde y no tenía ningún poder real, estaba en una posición en la que podía disfrutar completamente los placeres de una vida sin responsabilidades. Por eso, al principio estaba algo feliz. Para alguien que trabajó 78 horas a la semana por un trabajo mal pagado, la vida de un noble era increíblemente lujosa. Por supuesto, no poder acceder al Internet, la cúspide de la civilización moderna, era una grave inconveniente. Aún así, la vida de un noble era lo suficientemente agradable para ignorarlo. Pero eso solo duró un tiempo. El ánimo de Alon se fue apagando rápidamente al darse cuenta de que este continente se llamaba Ampelan. E incluso aún más cuando recordó que la familia noble en la que reencarnó era la familia del conde Palatio. Ampelan era el nombre del continente en Psicodelia, el juego que jugó en su escaso tiempo libre mientras trabajaba como esclavo. Y la familia del conde Palatio fue apenas mencionada en una misión del juego. Además, la desesperación que sintió al darse cuenta de que esto era 10 años antes de la trama principal de Psicodelia empezara fue tan aplastante como la vez en que su cheque de pago se retrasó durante 3 meses consecutivos.
El mundo de Psicodelia era uno donde todos los seres vivos, ya sean nobles o plebeyos, serían reducidos sin piedad a polvo en aproximadamente 10 años. Entre los más condenados se encontraba el reino de Asteria, al que pertenecía la familia del conde Palatio. En cualquier ruta del juego, en el momento en el que aparecía uno de los 5 grandes pecados, el reino era borrado del mapa. En otras palabras, era destruido. El reino desapareció, la nobleza se fumaría, las ciudades quedarían destruidas. En resumen, la vida de noble de Alon como tercer hijo de la familia del conde Palatio llegaría inevitablemente a su fin en 10 años. Por lo tanto, si Alon deseaba seguir disfrutando de su pacífica vida de noble, tendría que eliminar a los 5 grandes pecados, que estaban destinados a convertirse en máquinas de matar humanas en el futuro. Y lo que estaba haciendo ahora formaba parte de ese plan. Bueno, eso es. Sin embargo, no había forma de que pudiera explicarle esto a Evan. Es solo que aún no es el momento. Dice Evan, ¿aún no es el momento? Sí. De todas formas, asegúrate de que este asunto no se filtra afuera y continúa apoyando el orfanato como te lo pedí. ¡Ah! Y una cosa más. Alon sacó una carta de su pecho y la entregó. Entrégale esta carta a ella. ¿Esta carta? Evan preguntó curioso y Alon respondió. Sí. Estrictamente hablando, era algo importante. La carta contenía una frase que siempre aparecía en un evento obligatorio cuando encontrabas al pecado de la ira en el juego de Psicodelia. El sufrimiento de la oscuridad, la iluminación de la luz, una sola desesperación y pertenencia. Esta frase fue expresada por un NPC arzobispo, un ligeramente sospechoso de cierto país sagrado que acompañaría al protagonista e intentaría calmar el pecado al pecado de la ira. Sin embargo, al momento de hablar, el arzobispo se volvería un charco de sangre y el pecado de la ira, con una expresión irritada, diría: es demasiado tarde. Antes de que empezara la pelea, la razón por la que Alon eligió usar esta frase ahora es porque el tiempo actual fue que el pecado de la ira se refirió como el pasado durante el juego. Él había visto la frase una y otra vez mientras jugaba, etiquetada como un hechizo que podría ganarse la amistad del linaje, según ha declarado el NPC arzobispo. Por supuesto, es ridículo pensar que recitar un hechizo te volvería amigo de esas criaturas desquiciadas que hacen pactos con Cthulhu y ejercen su poder, pero teniendo en cuenta que estas son personas que veneran a estos seres, curiosamente tiene sentido. Es imposible predecir los pensamientos de aquellos cuyas mentes rozan el fanatismo. Mientras Alon observaba al caballero mercenario inclinarse respetuosamente y salir de la habitación, se encogió de hombros y pensó para sí mismo: ahora que ya me ocupé de la primera mina, es hora de la segunda. Unos días han pasado, dice su caballero. Aquí tienes la carta. Evan, tras recibir las órdenes de Alon, llegó al orfanato otra vez y le entregó la carta sin poder ocultar su inquietud. Era entendible, dado que la chica Yutia que estaba frente a él era extraña. Sus ojos rojos, en contraste con su pelo blanco, no mostraban emoción alguna, no, ni siquiera una pizca de emoción. Apatía total. La chica, que parecía considerar a todo ser en el mundo como meros objetos, extendió su mano y aceptó la carta con la misma expresión que tenían cuando Evan la rescató por primera vez en el orfanato. Yutia silenciosamente empezó a abrir la carta. La expresión de Eva se mantuvo en desconcierto, incapaz de comprender por qué ella fue confinada en un centro de ese tipo. Aunque él no ha alcanzado la maestría, Evan podía manipular el maná, y eso condujo a la habilidad de sentir la energía de otros. Además, el talento de Evan para sentir el maná era significativamente superior al de otros caballeros, permitiéndole percibir con mucha mejor precisión. Por eso se dio cuenta. No importa cómo lo mires, esto no tiene sentido. La chica que tenía delante era demasiado formidable como para haber sido encerrada en un lugar así. Y mientras Eva reflexionaba sobre eso, otra pregunta le viene a la mente. Se trataba del tercer hijo de la familia del conde Palatio, que lo contrató hace unos meses en una taberna. Durante su tiempo como mercenario, Evan había oído de que el tercer hijo de la familia del conde Palatio era tratado como un auténtico paria, el típico hijo bastardo sin talento de una casa noble. Además, corrían rumores de que, debido a su carácter tímido, a menudo era acosado por sus hermanos mayores, conocidos por ser unos sinvergüenzas. Entonces, ¿cómo es que el tercer hijo del conde sabía sobre los experimentos secretos con humanos que la familia del varón estaba llevando a cabo en esa instalación oculta?
No lo entiendo en absoluto. Mientras Evan estaba absorto de sus pensamientos, de repente abrió mucho los ojos. La razón era Yutia, que hasta hace un momento permanecía impasible. Ahora tenía una amplia sonrisa en los labios. No, era más que una simple sonrisa. ¿Su maná se está volviendo visible a simple vista? Demostrando una habilidad que solo podía mostrar aquellos que habían alcanzado un cierto nivel de maestría. Lo hacía sin esfuerzo alguno. Y entonces, la persona que envió esta carta fue Sir Alon. Mientras Yuti hablaba, sus pupilas verticales, características del linaje, similares a la de un reptil, miraron directamente a Evan. Incluso con esa simple mirada, Evan, que había alcanzado el rango de experto, sintió una advertencia instintiva de sus sentidos y, aunque se quedó sin aliento en silencio por la sorpresa, rápidamente se recompuso y respondió: por supuesto. ¿Por qué no me llamó? La pregunta de Yutia, aunque se la pasó por la cabeza que no lo sabía, Evan se abstuvo de decirlo sin pensar. Su instinto le decía que no era buena idea. En cambio, Evan recordó un comentario casual que Alan había hecho y respondió: dijo que no era el momento adecuado. Ya veo. Una respuesta breve. Pero era la respuesta correcta, como lo demostraba la larga sonrisa curvada en sus labios. Ella, Yutia Bludia, no. Lo entiendo. La primera hija del linaje, Yutia Bloody Queen, movió sus encantadores labios rojos y dijo: entiendo su voluntad. Con la carta, que contenía una frase secreta que solo su amo conocía, apretó los labios con una extraña sonrisa. Han pasado 3 meses desde que Aaron rescató a Yutia Bludia, quien se convertiría en una máquina de exterminio humano en 10 años. Durante esos 3 meses, Alon vivió fielmente cada día y logró localizar al segundo pecado que necesitaba ser salvado. Aproximadamente un mes después, tal y como me lo ha ordenado, rescaté a los niños del mercado ilegal de esclavos y los envié al orfanato gestionado por Yutia. Alon, que se encontraba en el estudio ocupándose de algunos asuntos, escuchó el informe de Evan. ¿Los trataste bien, como te dije? Por supuesto, mi señor. ¿No hubo peleas? Por supuesto que no. Alon, acostumbrado a los informes de Evan después de casi medio año, asintió con la cabeza como si estuviera satisfecho. Pero una vez más, Evan hizo una pregunta con vacilación. ¿Pero puedo preguntar algo? ¿Qué es? ¿Por qué envió al orfanato al niño que tanto le costó encontrar? Me cuesta decirlo, pero el niño que rescató esta vez también tiene un talento extraordinario. Alon, que comprendió inmediatamente lo que Evan quería decir, asintió pensativo. No solo extraordinario, es un talento de nivel apocalíptico. El nombre que Evan había rescatado esta vez del mercado ilegal de esclavos del reino de Kalian, la nación central de los reinos aliados, no era otro que Deus Macalian, uno de los jefes de Psicodelia que se convertiría en el pecado de la pereza, uno de los 5 grandes pecados en 10 años, y, al igual que el pecado de la ira, borraría del continente varios reinos aliados, incluidos el reino de Asteria, tan pronto como apareciera, y lo hizo de la peor manera. Incluso como jugador, Alon frunció el ceño ante la sangrienta descripción, y hubo casos en comunidades relacionadas con psicodelia en lo que los jugadores tuvieron reacciones viscerales con solo leer la representación de la pereza. Y para ser un perezoso sí que guarda rencor. A Alon le vino a la mente la razón por la que le había dicho a Evan que tratara bien a Deus después de rescatarlo. Al darse cuenta de que Evan seguía esperando una respuesta, Alon le dio una excusa sin darle importancia. Es lo mismo de antes, aún no ha llegado el momento. El momento, dice usted. Mientras observaba a Evan darle vueltas a su excusa, Alon pensó para sí mismo. Es curioso sobre muchas cosas. En realidad, Alon habría preferido un caballero que siguiera las órdenes en silencio sin hacer preguntas, en lugar de Evan, que preguntaba todo cada vez que recibía una orden. Por desgracia, no tenía otra opción, o mejor dicho, ya había utilizado esa opción con Evan hace medio año. Evan era un personaje de psicodelia que, aunque no era el protagonista principal, aparecía varias veces dependiendo de ciertas rutas como personaje secundario. Además, era un personaje secundario de primer nivel, que una vez que se establecía un cierto nivel de confianza, nunca te traicionaba y mantenía su lealtad hasta el final.
En un mundo de fantasía donde la traición y las puñaladas por la espalda eran tan comunes como las comidas diarias, Alon sabía lo valioso que era tener a alguien que no le apuñalara por la espalda. Afortunadamente, se había encontrado con Eva mientras atravesaba el territorio y lo había encontrado como caballero sin dudarlo. Lo entiendo. Mientras Alon estaba perdido en sus pensamientos, Evan asintió firmemente como si lo hubieran entendido totalmente, y le hizo otra pregunta. Entonces, ¿cuándo planea reunirse con los que ha rescatado? No tengo planes concretos al respecto, respondió Alon. ¿No sería mejor reunirse con ellos al menos una vez? Alon estaba al tanto. Lo ideal sería mantener una relación estrecha con los 5 grandes pecados, y la mejor manera de establecer una relación sería a través de la interacción directa. Sin embargo, a pesar de ser consistente, la razón por la cual Alon eligió no encontrarse con ellos directamente y, en cambio, mantener una relación mediante patrocinio, era debido a sus personalidades, específicamente sus defectos. De acuerdo a lo que sabía, las personalidades de los 5 grandes pecados eran horribles incluso antes de convertirse en los 5 grandes pecados. Solo era necesario ver las escenas de flashback que se reprodujeron después de derrotar a los jefes de los 5 grandes pecados en Psicodelia para entenderlo. Sus personajes eran tan viles que incluso Satán y Lucifer les aplaudirían con aprobación desde las profundidades del infierno. Por supuesto, el proceso que los lleva a convertirse en los 5 grandes pecados es aún más espantoso. Alon pensó brevemente antes de continuar. Bueno, los salvé antes de que sus personalidades se deterioraran completamente, así que no debería ser tan malo. Pero por otra parte, los salvé a medias. En conclusión, las personalidades de los 5 grandes pecados estaban destinadas a ser retorcidas de alguna manera, lo que le dio razones para dudar. Quizás en 5 años más. Para entonces, Evan ya habría recolectado suficientes datos para evaluar de forma precisa las personalidades promedio de los pecados. Cuando Alon dio esta respuesta algo optimista, Evan asintió con la cabeza, y justo cuando la puerta del estudio se abrió de golpe, vaya, si es Alon. Al sonido de una voz familiar llamando a su nombre, Alon frunció el ceño ligeramente y soltó un respiro. Él sabía de quién era esta voz. Lo sabía demasiado bien, porque está aquí mi hermano analfabeto, ¿eh? Al volverse hacia el origen de la voz, vio a un hombre que se acercaba con expresión astuta, o más bien, cuando tu hermano mayor habla, ¿no deberías responder? Era Tonio, el segundo hijo de la familia del conde Palatio, conocido como uno de los hermanos sinvergüenzas de la familia del conde. Llevaba una sonrisa que resultaba desagradable a primera vista y al sentarse, colocó casualmente el brazo sobre la cabeza de Alon, un acto claramente irrespetuoso. Solo pasé por aquí para buscar algo. A pesar de que Tonio deliberadamente presionó su cabeza causándole un poco de dolor, Alon respondió con calma como si no pasara nada pensando así para sí mismo. Aquí vamos de nuevo. Esta no era la primera vez que ni el mayor o el segundo hijo trataron a Alon de esta forma. De hecho, ellos abusaban abiertamente de él desde el momento en el que reencarnó. Incluso antes de tomar el cuerpo de Alon, el Alon original debe haber sido objeto de este tipo de acoso constantemente. Sin embargo, la razón por la que Alon decidió no reaccionar ante esto y dejarlo pasar, a pesar de ser molesto, se debe a que su deseo de mantener una vida noble pacífica era más fuerte. Si me meto con estos bastardos, mi plan se arruinará desde el inicio. Si sus oponentes estuvieran realmente al nivel del dúo de sinvergüenzas del conde, a Alon le hubiera encantado aplastarlos por completo. Pero el problema era que su nivel no era tan sencillo. Tratar con un narcotraficante y un proxeneta es complicado. Alon miró hacia arriba. Ahí, el segundo hijo de la familia del conde, quien dirige un cartel de drogas con el gran nombre de Avalon en el mundo bajo, lo miró fijamente con una burla descarada. Por supuesto, el cartel no era una organización grande en absoluto, solo conocido hasta cierto punto dentro del reino, pero por desgracia el actual Alon era incapaz de lidiar con este pedazo de basura, quien podría, con solo chasquear los dedos, enviar a docenas de asesinos del bajo mundo para eliminarlos sin dejar ningún rastro. Incluso si de alguna manera se deshiciera de él, tendría que enfrentarse al hijo mayor, que estaba a una licha de poder con el segundo hijo y dirigía las redes de prostitución. Dado que el mayor era muy sensible con el tema de la sucesión, nunca dejaría que Alon, que había derrotado al segundo hijo, saliera impune.
En otras palabras, Alon sabía que una vez reaccionara, no había vuelta atrás. Al parecer mi hermano mayor quiere usar el estudio, así que me retiraré. Al menos conoce tu lugar. Alon se inclinó respetuosamente ante Tonio, cuyo rostro estaba lleno de desprecio, y salió del estudio con Evan para regresar a su habitación. Al poco rato Evan le entregó la carta de Yutia. Esta vez lo traje personalmente. ¿Lo hiciste? Desde que rescató a Yutia, Alon había estado intercambiando cartas con ella cada mes. El contenido de las cartas solía consistir en simples saludos y novedades sobre la vida cotidiana de cada uno. Fue Alon quien sugirió que intercambiaran cartas en primer lugar. Es posible que sienta más conexión con un amigo por correspondencia que si nos encontramos cara a cara. Recordando a los amigos con los que alguna vez sintió más cercanos en las salas de chat en línea que en la vida real, Alon abrió la carta y comenzó a leer. La carta no contenía nada especial. Como siempre, Yutia escribió un breve saludo y compartió algunas historias sobre algunos de los huérfanos. Para resumir un poco, mencionaba que un chico llamado Idan era muy bueno jugando a juegos de guerra y que una chica llamada Yunia era excelente jugando al escondite. Mientras leía las historias ordinarias, Alon reflexionó sobre lo que debía escribir. En su respuesta decidió relatar fielmente lo que había sucedido ese día. Pensó que, en lugar de escribir solo cosas agradables, compartir algunas de sus preocupaciones podría ayudarles a acercarse más psicológicamente. Con eso en mente, Alon escribió los eventos del día y envió la carta a Yutia en el orfanato. Era un día cualquiera. En ese momento, Yutia observaba a Deus Macallan, un hombre con omniosos e inquietantes ojos violetas que parecían vacíos. A simple vista, parecía estar bien. Sus extremidades estaban intactas y aunque su cuerpo presentaba numerosos signos de maltrato, no parecía tener ninguna limitación física. Pero eso era solo una apariencia. Si alguna vez más hubieras visto a Deus Macallan, habría pensado que estaba destrozado. Su cuerpo podía estar intacto, pero sus ojos, que debían haber mostrado alguna emoción, estaban vacíos, mirando fijamente a la nada. Era como un hombre cuya mente había sido destrozada por la magia mental, inexpresivo e inmóvil, mirando fijamente a un solo punto. Era la viva imagen de un hombre destrozado. Sin embargo, Yuta se sonrió profundamente mientras lo miraba. Los rastros que dejó esa cosa, dando la oportunidad de vengarse directamente. Eres realmente considerado. Mientras que solo sonreía, Yutia entendió claramente la intención detrás del por qué envió a Deus aquí y habló. Cabra negra. Una simple palabra, pero una simple palabra fue suficiente para provocar una reacción en Deus, que hasta hacía unos instantes no había sido más que un hombre destrozado. Lo que llenó sus antes vacíos ojos no era inteligencia ni conciencia, sino puro odio, ira y miedo. Confirmando esta, Yutia sonrió y habló. ¿No quieres venganza? Ante las palabras de Yutia, la mirada perdida de Deus se posó en ella. Sus ojos estaban llenos de odio, intención asesina y curiosidad. Al darse cuenta fácilmente de esto, Yutia no dijo nada más, simplemente esparció una pequeña cantidad de maná, un maná que él le había concebido, destinado únicamente a enfrentarse a los negros. Enhorabuena, él te ha elegido, así que obtendrás poder. No dio más detalles sobre el maná que había liberado, no era necesario. El segundo que había elegido poseía un talento tan excepcional que podía explicarse con una sola acción. Por lo tanto, así que lo único que tienes que hacer es seguir siendo leal a él. Entonces conseguirás tu venganza. Yutia sonreía mientras miraba a Deus. Y así, una semana después de la llegada de Deus al orfanato, Yutia recibió otra carta de Alon. Como de costumbre, ya veo. Después de leer la carta, ella sonrió. Un año después de que Deus fuera ingresado en el orfanato y Yutia y Alon continuaran intercambiando cartas normales, Alon empezaba a sentir dolor de cabeza por no poder encontrar al tercer jefe al que salvar. Fue entonces cuando le llegó una noticia. El sinvergüenza está muerto. El segundo hijo de la familia del conde Palatio estaba muerto. En Psicodelia, la familia del conde Palatio es retratada como un ejemplo clásico del personaje malvado en una misión secundaria. No es más que carne de cañón para que el protagonista gane puntos antes de desaparecer.
En términos del juego, son esencialmente extras. Sin embargo, la razón por la que Alon tenía bastante información sobre la familia del Conde Palatio era que había lidiado repetidamente con misiones secundarias relacionadas con ellos mientras jugaba. Los puntos de experiencia de las misiones secundarias reflexionadas con la familia del conde eran bastante generosos. En resumen, en el juego estos personajes no eran más que extras destinados a proporcionar puntos de experiencia al protagonista, pero eso solo era cierto cuando se les veía a través de la lente de un juego. Para Alon, que ahora se encontraba en una realidad en la que el mundo del juego se había convertido en su realidad, sus sentimientos hacia la familia del conde no eran muy diferentes. El juego se limitaba a describir a la familia como dedicada a la venta de drogas y a la prostitución bajo la organización llamada Avalon, pero ahora Alon había visto la realidad, aunque fragmentada con sus propios ojos, incluso ahora lo estaba presenciando de primera mano. Alon desvió sutilmente la mirada hacia adelante. Frente a él yacía el cadáver de Tonio, recientemente fallecido dentro de un ataúd. Causa de muerte, caída accidental. Claro. Para un hombre que era una figura importante en el tráfico de drogas del reino, fue una muerte absurdamente anticlimática y vacía. Pero naturalmente Alon sabía que la causa de muerte de Tonio no había sido una caída accidental. De hecho, sería raro si alguien aquí presente no supiera la verdad. Alon desvió la mirada hacia un lado. A su lado, inclinando la cabeza con una profunda sonrisa, estaba Leo, el hijo mayor de la familia del conde Palatio, que había estado enzarzado a una lucha de poder con Tonio por el puesto de cabeza de familia. Su sonrisa podía dividir su cara. Leo ya ni siquiera intentó esconder su sonrisa, su expresión era prácticamente incontrolable. Cualquiera podría predecir que la muerte de Tonio no fue debido a una caída accidental. Sin embargo, a pesar de que todos lo sabían, nadie expresó ninguna objeción a Leo, ni los caballeros, ni los sirvientes, ni siquiera Aldimor, el actual jefe de la familia del conde Palatio. Ninguno le dijo nada a su hijo mayor. Bueno, Aldimor está demasiado perdido en las drogas y las mujeres como para preocuparse de si sus hijos se están destrozando entre sí. No es que él sea capaz de decir nada ya. Alon dejó salir una pequeña pero sarcástica risa mientras miraba al conde, que carecía tanto de dignidad que incluso durante el funeral de Tonio estaba rodeado de drogas y mujeres. Como era de esperarse de un mundo de fantasía, el estado de esta familia es un completo desastre. Por supuesto, Alon no tenía ninguna intención en especial de hacer algo al respecto. Desde el principio el plan de Alon avanzaba sin problemas, sin que él tuviera que hacer gran cosa, y el único problema real al que enfrentaba eran los 5 grandes pecados. Necesito encontrar al resto rápidamente. Mientras Alon pensaba en esto, observó cómo se desarrollaban las últimas etapas del funeral. Cuando el ataúd que contenía a Tonio estaba a punto de ser sellado, de repente una pregunta se le cruzó por la mente de Alon. ¿Se suponía que la muerte de Tonio sería así? Cuando él jugó el episodio relacionado a la familia del conde Palatio en el juego, solo Leo apareció, así que no era muy difícil para Alon predecir la muerte de Tonio. Sin embargo, lo que le hizo preguntarse por la muerte de Tonio era algo que Leo dijo cuando estaba siendo disciplinado por el protagonista. No mencionó que, después de años de sufrimiento, él finalmente mató a Tonio y se había convertido en el indiscutible heredero. Después de haber jugado varias veces y recordar lo ridículo que se veía Leo en sus últimos momentos, Alon no pudo evitar inclinar la cabeza con confusión. Aún así, se encogió de hombros. Después de todo, era algo que no le preocupaba profundamente. Unos días después del funeral de Tonio, la familia del conde Palatio, que había estado sumisa en el caos debido a la muerte del segundo hijo, de repente se volvió notablemente pacífica. La batalla por la sucesión había terminado. Aunque el conde tenía un tercer hijo, Alon, además de Tonio, nadie esperaba que la familia volviera a sumirse en el caos. Todo el mundo sabía que, a diferencia de Tonio, que estaba aliado con el bajo mundo y vendría a drogas para ganar poder y oponerse al hijo mayor, Alon no tenía ningún poder. Incluso Leo, quien era altamente sensible respecto a la sucesión, no mostró preocupación alguna sobre Alon y no le prestó ninguna atención. En cambio, Leo parecía más preocupado por hacerse con el comercio de drogas que Tonio dejó. De todos modos, con la paz de vuelta en la familia del conde, Alon estaba leyendo una carta de Yutia. Las cartas que han estado intercambiándose por casi un año son siempre las mismas, nada especial. El contenido de la carta giraba principalmente en torno al orfanato.
Escribió sobre cómo algunos de los niños estaban creciendo bien y también hubo algunas breves menciones a Deus, a quien Alon había enviado allí. Están creciendo bien sin ningún problema. Alon sonrió con satisfacción mientras leía una breve frase en la carta de Yutia. Cuando él envió a Deus al orfanato, le pidió a Yutia que lo cuidara especialmente desde que era un niño un poco complicado, y ella siempre incluyó una breve actualización sobre Deus en sus cartas. Al hablar con ella a través de cartas como esta, realmente parece una chica amable e inocente del campo. Él consideró brevemente visitarla, pero rápidamente sacudió la cabeza y continuó leyendo. Cuando estaba llegando al final de la carta, Alon habló de repente. Evan, dígame, ¿los orfanatos normalmente reciben muchas donaciones? Normalmente, bueno, probablemente reciban algunas, pero no demasiadas, creo. Eso es lo que pensé. La razón por la cual Alon preguntó sobre las donaciones fue debido a la lista de donaciones escrita en el final de la carta de Yutia. Eso fue hace 3 meses o 4. Curiosamente, hace algunos meses atrás, alguien más empezó a hacer donaciones al orfanato que Alon estaba apoyando. Por supuesto, la carta solo mencionaba que un comerciante llamado Malano había hecho una donación, por lo que no sabía la cantidad exacta, pero este mes 5 personas, yo incluido, han donado al orfanato. Aunque su expresión se quedó perpleja mientras leía la carta, Alon rápidamente se la quitó. Bueno, mientras más donaciones, mejor. Con eso, Alon escribió una respuesta a Yutia, aceptando a media su historia y se la entregó a Eva. ¿Va a entregarla personalmente de nuevo? No. ¿No fui allí hace solo unos meses? Hace 3 meses, creo. ¿Y qué fue lo que dijiste entonces? Si pregunta acerca del orfanato, le he informado que iba bien, y Deus, a quien envié ahí, también parecía mucho mejor. ¿De verdad? Alon asintió con satisfacción al reporte de Eva. Como pensaba, aunque estén destinados a ser los 5 grandes pecados, no pueden ser malvados desde el principio. Me alegra saber que los niños están creciendo bien. Tiene que haber sido el entorno lo que los convirtió en asesinos en primer lugar. Alon se sorprendió nuevamente por lo crucial que es el entorno de una persona para su crecimiento y añadió, esta vez no hace falta que vayas en persona, simplemente pide a alguien del gremio de mercenarios de que lo entregue. Entendido. Evan asintió y estaba a punto de irse cuando algo pareció ocurrírsele. ¿Y recuerda la cosa que mencionó la última vez? ¿La cosa que mencioné? El libro antiguo. ¿Lo has encontrado? No estoy del todo seguro, pero encontré una pista. Cuéntame. A las órdenes de Alon, Evan comenzó a transmitir la información que había recopilado del gremio de inteligencia, pieza por pieza, y eventualmente lo encontré. Margot, la finca de un vizconde situada junto a un pequeño pueblo en la parte este del reino de Asteria, era conocido por sus hermosas artesanías de vidrio como su especialidad. Sin embargo, eso solo era la superficie de la reputación de Margot. En realidad, la verdadera fuente de riqueza para la familia del vizconde Margot eran las drogas, más específicamente un grupo llamado Falan. Usaba a Margot como centro de distribución, proporcionándole a la familia del vizconde unos ingresos considerables. Falan, que constantemente ha estado creciendo en poder usando a Margot como punto de distribución, se había convertido ahora en una enorme organización con cientos de miembros, cada uno de ellos liderado por más de 10 luchadores de nivel experto. Debido a esto, Rautan, el líder de Falan, un mercenario experto como los demás ejecutivos, creía que Falan continuaría creciendo aún más. Al menos, él pensaba eso hasta ayer. Rauton miró a su alrededor con ojos aterrados. Enfrente de él había docenas de cuerpos ensangrentados tirados en el suelo. Por favor, perdóname. Por favor, te lo ruego. Solo quedaban unos cuantos miembros de la organización gritando desesperados. Rauton los miró con ojos temblorosos. Normalmente se habría sentido tranquilo al ver a los hombres que le quedaban, que deberían haber sido como un escudo resistente. Aunque fueran más débiles que él, su gran número debería haber sido suficiente para proporcionar cierta satisfacción de seguridad. Sin embargo, a pesar de ello, Rauton no sentía más que miedo al mirarlos. Por favor. Los miembros supervivientes de la organización sostenían sus espadas al revés, presionando las hojas contra sus cuellos. No, no lo hagas. Cada una de sus caras estaba llena de desesperación y súplica. Pero a pesar de ello, sus cuerpos, como moviéndose de forma natural, presionaron las hojas invertidas contra sus propias dagas. Los últimos 12 miembros que quedaban se quitaron la vida, y entonces el cuerpo de Rauton se empezó a mover por sí solo.
Empuñó su espada con un agarre invertido, suplicando ayuda. Por mucho que su cuerpo intentara resistirse, su cuerpo una vez dominado ya no lo obedecía y solo temblaba. En sus últimos momentos, Rautun lo vio. Escondido en la oscuridad, unos ojos violetas le miraban directamente, pero en el momento en el que los miró, Rautun hundió su espada en su garganta. Con eso, Deus, que había estado envuelto en un velo de oscuridad, avanzó silenciosamente y salió. Bien hecho. Del mismo modo que Yute había estado con Deus, lo siguió naturalmente al exterior. ¿Hay algún propósito en matar a esta gente? Como si estuviera esperando, Deus hizo la pregunta cuando Yute salió. ¿Estás sintiendo compasión? No. Ya sé que esta gente ha estado triturando humanos para hacer drogas. Entonces, solamente me pregunto si matarlo nos ayudará a acabar con esos bastardos. En respuesta a la pregunta de Deus, Yuta sonrió y dijo, por supuesto. Su respuesta fue clara. Esto es simplemente sentar las bases para su regreso. Con sus palabras, un patrón comenzó a formarse bajo sus pies. En el círculo mágico había grabado un ojo gigante con la luna creciente en su interior. Al momento de su llegada no querríamos que su casa estuviera en condiciones precarias, ¿verdad? Entiendo. Deus, que había estado mirando fijamente el dibujo bajo sus pies, asintió con la cabeza como si hubiera comprendido su intención. No dijo nada más. Todo será según su voluntad. Murmurando esas palabras que había repitiendo innumerables veces, los dos terminaron de dibujar el círculo debajo de ellos y desaparecieron en la oscuridad, sin dejar a nadie atrás en la guarida de Palam. Pasó el tiempo y ya era el segundo año desde que Alon rescató a Yutia y empezó a intercambiar cartas con ella regularmente. He logrado rescatarlos con éxito nuevamente. ¿Ah, sí? Alon recibió las buenas noticias de Evan. ¿Los has enviado al orfanato? Sí, con este serían 5. Alon asintió ante las palabras de Evan. A lo largo del último año, Alon había rescatado con éxito a los otros 3 pecados que originalmente planeaba salvar. Salvar al pecado de la codicia tuvo algunas complicaciones. El tercer pecado que rescató, actualmente conocido como Rine Groove, fue difícil de encontrar, pero en rescatarlo en sí no fue un desafío. Lo mismo ocurrió con los demás pecados. Tomó algunos meses localizar a cada uno, pero Alon usó su conocimiento sobre el juego diligentemente para dirigir a Evan y así todos fueron encontrados. Mientras miraba a Evan, quien había estado de un lado a otro para rescatar a los 5 grandes pecados durante el último año, Alon habló. ¿Puedes tomar un descanso ahora? ¿Se ha acabado? Se acabó. Es un alivio. Evan dejó salir un gran suspiro de alivio mientras miraba a Alon. Pero, joven señor, ¿no estás contento? Claro que lo estoy, pero no lo parece. ¿En serio? Ante el comentario de Evan, Alon se giró para mirar al espejo. En él estaba el rostro de Alon, un rostro al que se había acostumbrado. Ciertamente, el hombre reflejado en el espejo tenía una expresión en blanco. No. Al examinarlo más de cerca, las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, pero el cambio en su expresión era tan sutil que sería difícil notarlo a no ser que mirara con atención. Alon intentó forzar una sonrisa en su cara, pero se detuvo cuando se miró a sí mismo, que normalmente era de aspecto bastante decente, pero ahora parecía la de un hombre extraño. Siento que mis músculos faciales son lo único que no se ha adaptado por completo en este cuerpo. A diferencia de antes, cuando sus emociones se manifestaban claramente, ahora el rostro de Alon rara vez mostraba expresión alguna. Aunque si lo hacía, el cambio era sumamente sutil. No es como si fuera algo malo. Por supuesto, Alon no le dio mucha importancia. El hecho de que sus emociones no se mostraran no era problema, sino para otros que interactuaban con él, no les preocupaba especialmente. De todos modos, con esto he concluido todo lo que tenía que hacer por ahora. Alon sonrió mientras pensaba en el potencial de los pecados que han reunido en el orfanato. No esperaba que las cosas salieran tan bien. En realidad, Alon no esperaba que las cosas salieran bien desde el inicio. Los 5 grandes pecados tenían todas las razones para convertirse en los monstruos en los que estaban destinados a ser. No importaba qué tanto intentara, no era como si pudiera hacer algo antes de que les ocurriera alguna desgracia. En otras palabras, la única preocupación de Alon era que no pudiera salvar a los 5 grandes pecados hasta que ya fuera demasiado tarde. Pero contrariamente a sus preocupaciones, los 5 pecados estaban creciendo con normalidad. ¿Evan? Sí. La última vez que visitaste el orfanato dijiste que no parecían haber ningún problema, ¿verdad?
Cuando lo comprobé, incluso Rine y Seolran, que estaban en mal estado antes de llegar al orfanato, habían vuelto a un estado relativamente normal. ¿En serio? Sí, cuando rescaté por primera vez a Seolran, ella parecía una muñeca rota, haciendo nada y estando quieta, pero en el orfanato se llevaba bien con los demás. De forma similar, cuando rescaté a Rine, ella mantenía sus ojos cerrados como si no quisiera ver nada, pero como cuando la vi la última vez leía un libro con interés. Alon asintió ante el reporte de Evan. Coincidía con lo que Yuti escribía en sus cartas. No esperaba que Yuti hiciera un buen trabajo. Al inicio, Alon dejó a Yuti en el orfanato no solo para mantenerla lejos, sino también porque había un contexto en el que ella estaba algo apegada al orfanato. Sin embargo, él no estaba del todo seguro si ella también cuidaría a los demás con niños, y originalmente había planeado enviar a Evan para comprobar la situación y, si fuera necesario, traer ayuda profesional. Pero eso ya no será necesario. Alon sonrió. Todo había salido incluso mejor de lo que esperaba, y gracias a los esfuerzos de Yutia, Alon solo tenía que hacer una cosa más por hacer: desarrollar cierto nivel de habilidades de defensa personal. Por supuesto, como el tercer hijo de la familia del conde Palatio, si no tomara alguna acción en particular, su vida no estaría en peligro, sobre todo dado que Evan estaba de su lado. Pero debido a que este mundo estaba basado en un mundo de fantasía oscura, era esencial tener aunque sea un poco de habilidad para protegerse. Estaba pensando en aprender magia. Oh, por cierto, ¿ha oído acerca de la luna azul, joven señor? Mientras reflexionaba sobre esto, la pregunta de Evan devolvió a la luna al presente. ¿La luna azul? Sí, es una organización que se ha hecho famosa recientemente en las regiones del este. Por lo que he oído, han estado persiguiendo a otras organizaciones. ¿Una organización que caza a otras organizaciones? Sí. Entonces están haciendo algo bueno. Alon respondió con indiferencia, habiéndose adaptado por completo a este mundo de fantasía oscura. Si la luna azul masacrara a civiles, sería motivo de preocupación, pero si fueran a cazar otras organizaciones, es otra historia. Después de todo, en este continente, Alon nunca ha visto o escuchado acerca de ninguna organización que no involucrara la muerte de alguna manera. Si están cazando a aquellos que juegan con las vidas humanas, no había razón alguna para verlo negativamente, así que Alon simplemente respondió así. El problema radica en que también están matando nobles. Evan: sí, joven señor, desde hoy dormirás en una habitación contigua a la mía, dijo Alon con decisión después de escuchar la continuación de Evan. Considerando que esta organización, Luna Azul, no fue mencionada en la historia original, es probable que desaparecieran antes de que los eventos principales comenzaran, pero ahora que lo pienso, Leo ha estado de mal humor últimamente. ¿Tendrá algo que ver con ellos? Mientras Alon reflexionaba esto, se encogió de hombros y empezó a escribir una carta en respuesta a lo que escribió ayer de Yutia. Como siempre, las cartas de Yutia contienen el mismo tipo de contenido: algunos saludos, un breve reporte del estado actual de aquellos que Alon pidió que ella cuidara y una lista de patrocinadores. Tras confirmar esto, Alon consideró mencionar la organización Luna Azul de la que Evan acababa de contarle, pero decidió no hacerlo. La Luna Azul podría estar cazando organizaciones y nobles, pero no tienen de objetivo orfanatos llenos de niños. Como siempre, Alon terminó de escribir la carta y la envió desde el gremio de mercenarios. Era un día tranquilo. Pocas semanas después, en el orfanato de la región del este, durante una reunión ordinaria que habían comenzado a realizarse semanalmente, tras el inicio oficial de las actividades, Yutia leía la carta que le había enviado Alan. ¿Esa es una carta de él? Déjame leerla también. Yo también quiero leerla. Una chica agitó su mano con entusiasmo, mientras la otra chica frente a ella levantaba la mano en silencio mientras Yutia leía la carta. Incluso en el refugio tenuamente iluminado, sus dorados y verdes ojos brillaron. Estas eran Seolran y Rine, las futuras pecados del orgullo y la codicia respectivamente. Toma, ¿en serio? ¿De verdad puedo verlo? ¿No me dejaste la última vez? Era hora de que lo hiciera. Yuta sonrió mientras entregaba la carta a Seolran y Rine. Junto con Deus, que había estado observando en silencio, miraron la carta con curiosidad. Un poco después, ¿es esto una hoja de instrucciones? Parece una conversación normal y corriente. Todos expresaban confusión mientras releyeron la carta ante ellos. La carta no tenía nada más que conversaciones triviales y cotidianas. Deus, buscando una explicación, miró a Yutia con una expresión inquisitiva, y ella sonrió mientras explicaba.
Así es como se supone que debe verse. Él me ordenó desde el principio que lo escribiera como una conversación normal. Luego, Yutia sacó una carta ligeramente gastada de su pecho y la mostró a los demás. El contenido de la carta era simple. Empezó como un saludo informal y de forma natural. Sugería que intercambiara regularmente cartas acerca del orfanato. Los niños con cara de confusión, Solran y Rine, fruncieron el ceño, confundidas, pero Deus, aparentemente comprendiendo la verdadera intención detrás de la carta, habló. ¿Es porque no desea que se filtren secretos y por eso intercambia cartas de esta forma? Correcto. Ya veo. Deus asintió con aprobación y miró de reojo a Solran y Rine, que aún prestaban atención a la carta. Si le preocupan las filtraciones, ¿no sería mejor utilizar la comunicación mágica o que fuéramos a informar en persona con regularidad? Cierto. Entonces, ¿por qué insistir en usar cartas? Porque esa es su voluntad. Yutia sonrió y añadió, si él decide hacerlo de esta manera, obedecemos, no hay necesidad de cuestionarlo o pensar sobre ello. Después de sus palabras, Teo sintió sequedad en su boca. Aunque Yutia solía mostrarse tranquila, cada vez que hablaba de él había una profunda y perturbadora convicción que incluso le ponía la piel de gallina. Entendido. Así Deus asintió en silencio, mirando sus ojos rojos que ahora brillaban con la luz de un fanático. Con eso, Yutia recogió la carta que repartió a los miembros y las guardó con cuidado en su pecho. Dando por terminada la reunión, Selran, ¿qué hay del norte? ¿Te refieres a los esclavos? Sí. A la pregunta de Yutia, Selran esbozó una brillante sonrisa. Me encargué de todos. ¿Y tu identidad? No me expuse. Las vestimentas que Rine hizo parecer funcionar. Les hice una prueba diciendo que los dejaría vivir si podían descubrir mi cara, pero ninguno pudo responder. Y entonces se las arranqué a todos, sus cabezas. Sus palabras eran demasiado brutales para una risa tan alegre, pero Yutia tranquilamente giró su mirada hacia Deus. ¿Y el sur? Avalon estaba fuera de control, así que los limpié y encontré algo de lo que discutir mientras estaba allí. ¿De qué se trata? La cabeza de Avalon es el hijo mayor de la familia del conde Palatio donde él vive, ¿correcto? Yutia asintió en silencio a las preguntas de Deus. Sin embargo, parece que el hijo mayor está intentando envenenarlo. Tan pronto como dijo eso, ¿qué? El ambiente se congeló. Hace unos momentos, Selran, quien estaba sonriendo brillantemente, dobló sus orejas hacia abajo y miró alrededor nerviosa, mientras Rine, quien estaba observando en silencio, arregló su mirada al frente. El único que podía mirar a Yutia a los ojos era Deus, quien veía venir esta reacción. Pero incluso él sintió un sudor frío recorrer su espalda al percibir la bruma de la intención asesina, que era más fuerte de lo esperado. Después de un rato, ¿estás seguro? Había una hoja de instrucciones. ¿La trajiste? Sí. Deus sacó una carta de su pecho como si hubiera esperado este momento. Sin parpadear, Yutia leyó la carta. Una vez que el conde, cuya esperanza de vida está cerca de terminar, muera, envenénenlo discretamente y desháganse de él. Después de leer esta última frase, ya veo. Apretó con fuerza la hoja de instrucciones. Entonces es verdad. Con una mirada escalofriante en sus ojos, murmuró suavemente.